Motril ha vuelto a mirar a su pasado a través del segundo Congreso de Historia dedicado en esta edición al siglo XVIII, una etapa decisiva en la evolución social, económica y política de la ciudad. Durante 2 jornadas, el Teatro Calderón ha reunido a investigadores y especialistas procedentes de distintas universidades españolas para profundizar en algunos de los episodios, familias y personajes que marcaron la historia motrileña. En este programa especial de Arte Nativo hablamos con los distintos ponentes participantes en el Congreso, quienes nos ofrecen una introducción a las conferencias y estudios que han presentado durante estas jornadas dedicadas a la historia de Motril. El Archivo Municipal y el Área de Patrimonio del Ayuntamiento de Motril han sido los impulsores de este segundo Congreso de Historia centrado en el siglo XVIII, que se iniciaba con unas palabras de la responsable de Archivo Municipal, Encarna Escañuela, en las que señalaba la importancia de seguir investigando y difundiendo el pasado de la ciudad. Motril en el siglo XVIII fue un tiempo decisivo. Una etapa de grandes transformaciones. En lo económico, tras superar la crisis provocada por la epidemia de peste de 1679, el siglo XVIII se inicia en Motril con un repunte en la industria azucarera, que en el último tercio de siglo conocerá uno de sus peores momentos, debido tanto a factores internos como externos. Estos factores de los que hablaba eran fundamentalmente la degeneración de la planta, la alta presión fiscal que gravaba la producción azucarera, las continuas heladas. De hecho, esa época del siglo XVIII se lo conoce como la pequeña glaciación, y la competencia del azúcar de las colonias. Todos estos factores contribuyen a la práctica desaparición de la planta de la vega motrileña hacia 1800. Y su sustitución a instancias de la Sociedad Económica de Amigos del País, que fue el máximo exponente del movimiento ilustrado en nuestra ciudad, primero por el arroz en un primer momento y más tarde por el algodón, que consigue enseñorearse en nuestra vega hasta casi mediados la centuria siguiente. Fecha en que la aparición de la tecnología del vapor aplicada a la fabricación del azúcar hará renacer con renovado ímpetu la industria azucarera de la ciudad y dará lugar al nacimiento de una nueva burguesía mercantil. El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, Enrique Soria Mesa, ha sido además el coordinador científico de este Congreso de Historia de Motril desde sus inicios. Su conferencia ha estado dedicada a la familia Vitoria y Castro y el papel de los linajes en la sociedad de la Edad Moderna. El siglo XVIII en Motril es interesantísimo, como estamos intentando demostrar e intentaremos en las conferencias de estos días, pero ha tenido un criterio básico para ser elegido, y es que es el menos conocido de la centuria moderna. Es decir, sabemos de la importancia que tuvo en el siglo XVI y XVII Motril, con el azúcar, con los procesos de exención jurisdiccional de Granada, es decir, el título de ciudad y la concesión de la independencia jurisdiccional frente a Granada por Felipe IV, etcétera. Pero no sabíamos mucho de esta centuria. Entonces pensamos que una forma de dar a conocer a los motrileños y motrileñas su pasado, desde una perspectiva más original, pues era a través del estudio de este tiempo, que cuenta con temas interesantísimos, personajes interesantísimos y familias interesantísimas, que han tenido menos reflejo, a veces poco, a veces nada, en la historiografía tradicional. Y ese fue nuestro interés, ¿no? Sacar a la luz una parcela más de la historia de Motril. Además, Enrique, ¿qué importancia tiene reunir en Motril a investigadores de distintas universidades para abordar la historia local desde diferentes perspectivas? Sí, para mí es un placer. Yo soy granadino, yo llevo ya 31 años en Córdoba, de profesor y después catedrático, pero yo he seguido siempre y sigo hasta el día de hoy investigando Granada. Entonces, aunque algún profesor que ya repitió, el doctor Girón, es granadino de formación, los demás son de fuera, y para mí es un orgullo que gente que ha trabajado Baza o Sevilla, está ahora, pues, o de la Complutense, es decir, que no tienen vinculación, o de Córdoba, ¿no?, directa con Motril, se hayan interesado a través de su propia especialización en estas temáticas. Y en cuanto se le ha planteado la posibilidad de, oye, ¿por qué no investigas tal o cual y lo complementas?, han dicho entusiastas que sí. Para mi sorpresa, en el sentido, no porque no sea importante, sino porque tenemos muchos compromisos y después de venir, han dejado, no todos, pero han hecho un hueco y han trabajado desde la corte y las mujeres, el poder, pues, Motril, o desde el ámbito de, como digo, del mundo del alto clero, como Belluga y Moncada,
o cuestiones de la monarquía española como José María García Río de Sevilla. Es decir, que todos ellos han descubierto Motril a su manera, aunque muchos lo conocieran evidentemente, y incluso algunos más que yo, físicamente el territorio, pero no habían investigado directamente. Entonces también es para nosotros importante incentivar investigaciones sobre el Reino de Granada y Motril en particular, de gente que no es de aquí, pero que puede aportar mucho desde su ámbito. Entonces, para mí eso también es un orgullo, y para los motrileños y motrileñas, pues supongo que un placer que vengan de fuera a manifestar lo importante que fue la ciudad de esa manera, ¿no? A través de las investigaciones de personas en principio ajenas. Su conferencia ha abordado el paso de una familia de origen judeo-converso a la nobleza motrileña. ¿Qué tiene de singular la historia de los Victoria y Castro? Pues muy interesante porque hasta hace poco, hasta que me puse a trabajar hace unos años directamente, aunque la familia llevo mucho tiempo detrás persiguiéndola, no pude entender el auténtico origen, que ya fui descubriendo que era gallego, que era portugués después, que eran judeo-conversos, que eran incluso judaizantes, es decir, herejes, perseguidos por la Inquisición en mayor, pero sobre todo que eran parte de un entramado gigantesco de grandes personajes, prestamistas de la corona, estamos hablando de multimillonarios de hoy, diríamos, personajes inmensamente poderosos, riquísimos, banqueros, mercaderes, arrendadores de rentas, de los cuales, como llevan un apellido distinto, algo muy normal en la época, pues no habíamos podido conectar esos Vitoria con los Dinis, Donis, que son el centro del núcleo. Personajes que van a estar en los entramados financieros, políticos, económicos de todo el país, pero que por alguna razón, seguramente las oportunidades económicas de ese siglo XVIII motrileño y seguramente también la lejanía lo más lejos posible de la Inquisición de Galicia, que lo tiene controlado, pues haga que se vengan al extremo del mundo. Y tampoco sería baladí decir que Motril, como yo el año pasado yo estudié, y pronto se verá en el libro que saldrá de resumen de todos estos trabajos, pues Motril es un lugar lleno de conversos. Entonces aquí un judío converso vive bastante cómodo porque todo el entorno es, por ejemplo, conversos por todos los costados, es un tal Luis Belluga Moncada. O sea que es decir, que aquí lo que hay es un montón de familias, porque el Reino de Granada es una especie de, digamos, refugio, y aquí miran para otro lado. La autoridad de la corona mucho más interesada en que una persona sea eficiente o sea útil para el Estado, y no tanto que sea el bisabuelo o su tatarabuela, ¿no? ¿Qué le llevó precisamente a interesarse por este linaje, ¿no?, en concreto? Bueno, yo llevo muchos años trabajando en los judeoconversos del Reino de Granada, muchos años, preparando un libro colosal, no sé si en importancia, pero sí en tamaño, porque ya está adquiriendo dimensiones dantescas, y uno de los más interesantes de estos linajes eran los Victoria y Castro, porque reúne muchos mayorazgos, en casa con grandes familias, se enlazan casi todas con conversos, con lo cual durante un tiempo eso también es muy interesante. Y lo que están entre Motril y Granada Capital, que son los dos focos que más me interesan, y eso es un reflejo perfecto de la élite motrileña, que tiene normalmente una pata en Motril y otra en Granada, por cuestiones políticas y económicas. Y los Victoria y Castro pues tenían un añadido, que era el que he comentado antes, de otra manera, y es que no sabía yo de dónde venía. Entonces me despertó la curiosidad de dónde sale esta gente que aparece en Granada casi como una seta y que ha aparecido de forma espontánea, y evidentemente ya sabemos que eso es lo que me ha venido muy bien, investigar todo esto, que no es así. Además pudimos ver ayer ese inmenso árbol genealógico, ¿no? Pues que bueno, que está muy reducido allí en el teatro, pero monstruosa, es decir, literalmente, yo en casa del herrero, cuchillo de palo, yo lo hago a mano, después ya lo voy pasando, y creo que puede tener 2 o 3 metros en letra pequeña de la cantidad, y además mucho, ahorré el horror para el público, de enlaces endogámicos y casamiento entre parientes, que es una práctica común en estos grupos, y no solo en ellos, con lo cual son rayas que se convierten en un caos. Entonces intenté, digo, bueno, no traigo nada porque la gente va a morirse de que no sea aficionado, que obviamente muy aficionado a la materia, pues un resumen pequeño, pero es una cosa colosal. Enrique, ¿hasta qué punto la sociedad española del siglo XVIII permitía el ascenso social? Mucho más de lo que creemos. Hemos pensado que la monarquía estaba loca, que el Estado estaba... Y no es así. El Estado funciona, la monarquía aguanta 300 o 400 años sin muchos recursos, luchando contra el enemigo de Flandes a Chile o de California a Sicilia, precisamente porque a pesar de lo que diga la legislación y a pesar de lo que digan la apariencia, es mucho más sensata que incluso sus propios súbditos. Y la monarquía española, cuando digo la monarquía no es el rey, es el poder central, todos los organismos, son mucho más prácticos. Si tú eres un buen funcionario, tú eres un buen juez, un maestre de campo en el ejército, tengo 2 opciones, te admito o te discrimino porque la bisabuela, toda la abuela, estamos locos, entonces me quedo sin jueces, me quedo sin regidores, me quedo sin nada. Entonces,
el Estado permite un ascenso. Entonces, dentro de un orden, por supuesto, la nobleza, el nacimiento, pero hay un punto de meritocracia, aunque disfrazado, es decir, igual que hoy decimos todo es meritocracia, y no es verdad, porque hay un elemento económico detrás, entonces parece que no existe, que todo es linaje, pero en realidad hay bastante. Entonces vamos a ver pues, familias que vienen de la nada, o por ejemplo Ruiz de Castro no son gran cosa en origen, ni siquiera sabemos lo que son, después llegan a ser colosales. Pero los Victoria de Castro tenemos esa, o los García Pizarro, ¿no? Que son gente bastante baja, en lo que entenderíamos en la época, pero que aprovecha la coyuntura. Pensemos que la monarquía española es inmensa y necesita miles y miles y miles de servidores, jueces, gobernadores, mayordomos de rentas, receptores, contadores, escribanos, obispos, que son funcionarios a la manera de corregidores, regidores. ¿De dónde salen? Pues de la sociedad. Entonces, si tú empiezas a aplicar las leyes de limpieza de sangre, que es la ley, pues te quedas sin nadie. Entonces, la corona miró para otro lado todo lo que pudo y hay muchos espacios. Claro, por supuesto, mucha gente, la mayoría de la gente pues, era jornalera o era campesina, pero había muchos espacios para ascenso siempre que fueras utilidad de Estado. Es decir, siempre que sirvieras al rey correctamente, podías acabar, los más listos, los más inteligentes, vía clero, vía ejército, vía administración, podían llegar bastante, aunque tuvieran, eso es lo interesante, que aparentar una nobleza de la que carecían, porque el sistema obligaba a eso. Es decir, bueno, tú puedes llegar a lo que sea, pero tienes que fingir, mediante una serie de mecanismos, que no eres converso o que no eres un pechero, sino que eres noble, porque es la ley, ¿no? Pero es un tema, por tanto, mucho más interesante todavía, si cabe, ¿no? Con lo cual, Enrique, estas familias desempeñaron, de las que estamos hablando, desempeñaron un papel bastante importante en la economía, socialmente y económicamente, ¿no? Por ejemplo, en Motril. En Motril son todos los dueños de ingenios, mientras hay los dueños de las tierras de cañas dulces, que ¿cómo se llama? Los exportadores al extranjero, el gobierno local, lo que serían los alcaldes y los concejales, pues entonces tenía otras características, claro. Son todos grupos muy interesantes, por supuesto los eclesiásticos, es decir, hay que entender a los eclesiásticos como funcionarios del Estado, o sea, un obispo es un ministro del rey, como lo es un marqués o como lo es un gobernador, porque sus funciones están dentro del control del territorio y muchas veces pues, son gente formada, otras evidentemente no, pero no hay un espacio muy grande para escapar de tu origen, si el talento te lo permite. Evidentemente pues está el origen, las influencias familiares, pero en 18 sobre todo apuestan, que es lo que nos interesa, por la administración basada en el mérito. Empieza la carrera funcionarial, es decir, no es lo de antes, yo te coloco en un puesto cargo porque tu suegro sea un conde, o tu primo sea un marqués, o tu padre sea un duque, que también. Pero en el siglo XVIII elijo gente más baja, que me lo debe todo el Estado, que va a empezar de niño de paje y acaba con 50, 60 años de ministro, lo diríamos hoy, y que son los grandes ilustrados, pues estos marqueses de Ensenada, Carvajal, Patiño, hasta llegar a Godoy con sus luces y sus sombras. Son gente venida de la nada o de poco, pero que los listos, los que no se quedan por el camino, llegan lejos. Entonces, es un mecanismo. Pero esa gente, cuando llega de estatus, tiene que fingir una nobleza que no tiene para poder acompasar su poder con una sociedad que exige que sean nobles. Entonces, en esa disfunción es donde está lo interesante, ¿no? Cómo tienen que invertir en fundar capillas, en fundar retablos, en pagar Cristos, estatuas, lo que sea, en financiar procesiones, en ir con criados por la calle, en tener escudos de armas en la puerta, les guste o no, porque es la manera de acompasar su poder con una imagen que es obligatoria para que sean respetados. Esa es la diferencia con hoy. Hoy uno puede ser millonario, puede ir en vaqueros y en zapatillas y no tiene problema, incluso está bien, y entonces no puede ir, tiene que ir de otra manera. Ajá. Bueno, Enrique, ya para terminar, ¿qué fuentes documentales le han permitido reconstruir un poco esta historia? Sí, Motril tiene, por desgracia, como he sabido, pocas fuentes in situ. Tiene un archivo municipal muy interesante, con unas actas capitulares magníficas, pero se perdieron en su día tanto la mayor parte de la parroquia, lo que sabemos, y los protocolos notariales. Entonces, ahí hay un problema. Pero, por fortuna, Motril era muy importante. Entonces, la documentación notarial, lo que son los notarios, los escribanos entonces, está relativamente completa en Granada capital y de muchos pueblos. Entonces, en Granada hay mucha información de Motril. Pero después, en el Archivo Diocesano de Granada, también hay muchísimos, porque Motril pertenecía a diócesis. Entonces, los expedientes matrimoniales, pues sí, están en Granada, muy dispersos, muy complicados de consultar, pero no hay problema. Habiendo muchos años, como yo llevo, de trabajo, y después documentación nacional, ¿no? También la Chancillería de Granada, es decir, la audiencia tiene muchos pleitos de Motril y de entorno allí conservados,
la documentación que hay en Madrid o en Valladolid, en Simancas, del Estado, documentación de Inquisición, documentación de orden militar, es decir, las fuentes son muchas. A veces piensa uno que demasiadas, muchas que se han pedido, porque la monarquía era una monarquía muy burocrática. Todo el horror de burocracia que tenemos hoy, cualquiera, viene de Felipe II, sino antes, de una monarquía que todo lo hacía en papel, duplicado, triplicado. Entonces se ha perdido mucho, pero había tanto que queda muchísimo. Entonces, todo está por hacer. Motril, concretamente, todo, como cualquier otro sitio, está todo por hacer. Las fuentes son, aunque se han perdido muchas, inmensas. La figura del cardenal Belluga y la singularidad de Motril durante la Edad Moderna han centrado la intervención de Antonio Díaz Rodríguez, investigador especializado en historia eclesiástica y en las relaciones entre Iglesia y sociedad. ¿Quién fue y qué relación tuvo con Motril, el cardenal Belluga? Tiene una relación directísima porque el cardenal Belluga es nacido aquí, efectivamente, a finales del siglo XVII, y también tiene una relación directa con Córdoba, de donde yo vengo, de la universidad, porque pasa media vida allí. Él hace carrera eclesiástica, es un letrado muy bueno, también es un teólogo, y consigue mediante oposición una canonjía en la Catedral de Córdoba. De ahí ya va a ascender, en parte gracias a su apoyo a la nueva dinastía que se impone tras la Guerra de Sucesión española, los Borbones, al candidato borbónico, al candidato francés, a Felipe V, y gracias a eso, en parte, pues va a saltar va a ser preconizado obispo de Cartagena-Murcia, y luego ya un poquito más tarde cardenal de la Iglesia romana. En su investigación habla de la singularidad de Motril durante la Edad Moderna. ¿Qué hacía diferente a esta ciudad respecto a otros territorios en la época? En ese sentido, la pregunta se podría responder de dos maneras. Porque, por un lado, como bien han estudiado especialistas que saben de la cuestión mucho más que yo, de la cuestión específicamente local, quiero decir, como por ejemplo el profesor López Guadalupe Muñoz de la Universidad de Granada, la distribución de la atención pastoral, religiosa, en toda la costa del Reino de Granada es bastante singular, en parte pues por la orografía, ¿no?, tan complicada que hay. Es decir, que Motril ya en tiempos de Belluga, a finales del siglo XVII, principios del XVIII, se veía que estaba muy infradotada en cuanto a, por ejemplo, la red parroquial, ¿no?, la atención parroquial. Pero por otro lado, también es cierto que la pregunta se podría responder de otra manera, y es que Motril, gracias a Belluga y al proyecto que Belluga va a desarrollar, el cardenal, aquí, haciendo que se eleve la iglesia parroquial, la única que existía en ese momento, Nuestra Señora de la Encarnación, a la más alta dignidad que admite el derecho canónico para una iglesia, para un templo, que es el hecho de que lo conviertan en abadía secular, lo que nosotros solemos conocer como una colegiata, algo así como una pequeña catedral, con su coro de canónigos y su dignidad a la cabeza. Pues ese proyecto en sí que desarrolla Belluga es muy singular por varias cuestiones. Y eso ya sí que lo puedo responder como especialista en la cuestión de cabildos catedralicios, de cabildos de colegiatas en Andalucía, en la España moderna. Quizá podríamos destacar tres cuestiones. Por un lado, hace a Motril muy especial por el tiempo, el momento, la coyuntura. No es habitual en absoluto que alguien desarrolle, que una ciudad consiga una colegiata en esos momentos en Andalucía. La más reciente que quedaba en el tiempo era pues la de Castellar o la de Olivares en Sevilla. Estamos hablando del siglo XVII, el proyecto de Belluga es ya del siglo XVIII. Por otra parte, porque mientras que en otras colegiatas lo que hay detrás son intereses muchas veces de grandes familias nobiliarias que lo que quieren es ensalzar a su propia familia, conseguir que pues, ese patronato directo, ese control, hacerse pues algo así como si yo soy el duque de tal lugar y tengo mi villa señorial, pues tengo mi pequeña catedral, digamos, en mi propia villa y así la elevo. En el caso de Belluga no, lo hace por simple amor a su patria chica, por así decirlo, por simple amor y deseo de engrandecer a Motril, porque a él no va a dejar una herencia directa de, bueno, yo me voy a... Él muere antes, ¿no?, cuando muere ya en el 43, la bula de erección de esa colegiata, de la colegiata de Motril, se ha
se ha publicado por el Papa en el año anterior, en el 42, en noviembre del 42, en el siglo XVIII, pero Belluga no llega a ver realmente la colegiata funcionando, ni deja a su familia de forma directa en el control de eso. Lo hace simplemente por deseo de mejorar Motril y otras zonas por las que él pasa y de las que él se siente responsable en cierta medida como pastor, como prelado, como eclesiástico. Y finalmente por un tercer motivo que también hace muy singular el caso motrileño, el caso de esta colegiata, y es la forma tan inteligente que tiene el cardenal Belluga de, sabiendo lo complicado que iba a ser desde un punto de vista legal y desde un punto de vista económico, conseguir que nadie se opusiera, que la Catedral de Granada, que no pusieran demasiados problemas, pues él desarrolla un proyecto muy interesante, muy vinculado a una empresa que él desarrolla de colonización, de secación de terrenos en el Bajo Segura, etcétera, y otra serie de obras pías que hace asilos para pobres, formación para intentar sacar mujeres de la prostitución, para huérfanos, etcétera. Hace muchas fundaciones, entre ellas esta, la colegiata para su tierra, y lo hace de una manera muy inteligente también desde el punto de vista financiero, porque logra ir sacando desde Roma, por eso es que él está allí ya en este momento viviendo desde Roma, rentas de aquí, de un lado, del otro, sin que nadie termine de percibir que, bueno, me están robando una renta que debería ir para otra cosa, ¿de acuerdo? Ajá. Con lo cual, ese proyecto eclesiástico tendría una repercusión bastante importante para Motril también en aquella época, ¿no? Claro, evidentemente estamos hablando de que Motril se encuentra con que de tener muy pocas parroquias, tiene una nada más, cuando por población y dado el auge económico que Motril está viviendo desde décadas antes, ¿no? De que se construya ya en el siglo XVII, por ejemplo, a rebufo del azúcar y su industria, sobre todo, que incide directamente en los diezmos y en la capacidad de sacar rentas eclesiásticas, eso también no podemos perderlo de vista, va a verse convertida en la sede de lo máximo que se puede conseguir dentro de la estructura diocesana, dentro de la estructura eclesiástica, ¿no? Desde un punto de vista legal y desde un punto de vista económico también, porque se va a conceder una cierta jurisdicción, algo así como una especie de autonomía, aunque sea interna, dentro del templo, a esos eclesiásticos, y porque esos eclesiásticos pasan de ser pues, un simple párroco, la parroquia va a seguir existiendo, pasa a ser lo máximo que se puede ser en la jerarquía eclesiástica debajo de un obispo, que es una dignidad eclesiástica, en este caso el abad de Motril, o sus canónigos que lo acompañan. Empiezan siendo 15, aunque luego con la reforma del siglo XVIII ya, con Carlos III, se reducen a 8. ¿Qué huellas de aquel proyecto permanecen hoy en la ciudad? Lamentablemente muy poco. De hecho, una de las cosas que hace en especial el proyecto de Belluga de erigir una colegiata, aunque suene un poco paradójico, es lo efímero de ese proyecto. Es tardío y lamentablemente, y no por culpa de Motril en absoluto, que intenta luchar por su colegiata, al cabo de 110 años, redondeando, y como a resultas de un concordato que se ha firmado entre la Corona Española, el Estado Español y la Santa Sede en 1851, se va a buscar eliminar todos estos elementos que se salen del ordinario, todos estos elementos excepcionales. Es decir, todo lo que no es una catedral con su obispo, vamos a intentar quitarlo. De unas 18 colegiatas que existían, por ejemplo, en lo que hoy es Andalucía, se quedan solamente 2. El Sacromonte en Granada y Jerez, que luego va a ser catedral, luego va a ser obispado de Jerez actual mucho más tarde. Motril la pierde, pero porque viene impuesto desde Madrid. Y eso unido a los lamentables avatares que tienen lugar durante la Guerra Civil, la explosión que entiendo que todos los motrileños conocen, cuando colocan el polvorín debajo, pues hace que como resultado de eso se conserve también muy poca documentación. Y la documentación es importante como patrimonio documental de las colegiatas, porque son instituciones que generan mucho patrimonio de papel. Lamentablemente conservamos muy poco. Por suerte, para librarnos, por decir algo, tenemos pues lo que queda de la colegiata, no, que yo sepa,
y no nos queda la sillería del coro donde se sentaban esos canónigos a rezar sus horas canónicas y a cantarlas, etcétera, ni su facistol, que estaría a los pies, en donde la puerta que se cegó y que se puede visitar, se puede ver, ¿no?, como estaba allí, como sigue en estos momentos. Y por otra parte también nos queda la huella documental de todos esos nombramientos, de esas presentaciones que el rey va haciendo. Porque, como decía antes, Belluga no lo hace como un proyecto personal del todo, en el sentido de me lo quedo yo y mi familia va a nombrar a esos canónigos, sino que, como estamos en el Reino de Granada y el Reino de Granada pertenece al Patronato Regio, es la corona la que va a nombrar a esos, va a presentar a esos canónigos. Esos nombramientos nos quedan en los archivos nacionales, en este caso. ¿Y cómo influyó la Iglesia en la vida de los motrileños en ese momento? Hoy tendemos a pensar a evaluar las cosas desde nuestra perspectiva contemporánea, actual. En ese momento no había una distinción clara de lo que es religioso, lo que es lo secular, etcétera, sino que la Iglesia está presente en el día a día de todos los motrileños, en muchos sentidos. Por un lado, pues porque, por ejemplo, las familias que son algo en Motril tienen que estar representadas son los mismos que tienen a un hermano, a un hijo, a un sobrino, canónigo, abad, los Belluga, por ejemplo, varios, los Illuminati, Fonseca, etcétera, están todos en esa colegiata. Pero también porque la Iglesia tiene en ese momento muchísimo más poder que hoy día sobre la vida cotidiana. La Iglesia, en una sociedad que es eminentemente analfabeta, es un elemento de transmisión de mensajes de cómo hay que comportarse, de cómo son los modelos de cómo se es mujer, cómo se es hombre, cómo se es pobre, cómo se es rico, todo, ¿no? Los diferentes oficios marcan el calendario, cuando se descansa y cuando no. La que es habitual en la época era que había demasiadas fiestas. Eso, claro, imaginemos que había que guardar, imaginemos eso en una localidad tan industriosa como Motril. La gente se queja de, oiga usted, que yo quiero trabajar, no estar pendiente de esto, efectivamente. Entonces, entre eso y que, bueno, todo el mundo paga diezmos, no nos olvidemos, pues tenemos que tener también presente que la Iglesia está muy presente y la colegiata estaba muy presente en la vida diaria de los motrileños, porque existía una justicia eclesiástica paralela a la administración de justicia civil que hoy entendemos. Si yo me quiero separar, por ejemplo, de mi mujer, aunque no exista el divorcio tal cual, pero existen los procesos de separación o malos tratos, todas esas cuestiones van por la justicia eclesiástica, que representa a la colegiata en primera instancia, y porque la Iglesia también tiene directamente una fiscalidad, aparte de lo que cobra la corona por compraventa o por los impuestos normales. Todo el mundo paga diezmos, el azúcar también, por ejemplo. En definitiva, ¿qué aporta el estudio de figuras como el cardenal Belluga para comprender mejor la historia de Motril en ese siglo? Belluga es un personaje muy interesante per se, porque como comento en la conferencia, es de estos individuos que hoy llamaríamos de altas capacidades, inteligentísimos, con lo cual habría sido buenísimo en cualquier cosa, se hubiera dedicado al ejército o a la contabilidad, en este caso a la Iglesia. Belluga por sí mismo ya merece y tiene interés, pero si lo ponemos en el contexto de lo que era Motril, nos ayuda a comprender la significación, la importancia que ciudades que hoy quizá nos parezcan de segunda fila, visto desde las grandes capitales, como puede ser Madrid, por ejemplo, o Sevilla, tenían en ese momento en Andalucía. Porque no solamente estamos hablando de Belluga, y no es casual que salga un Belluga de ahí. Nada es casual, el individuo no existe por sí mismo aislado en ese momento, sino que hay que entenderlo en el contexto de su familia, de sus connaturales. Si Belluga logra hacer un montón de cosas como puede hacer antes de ser cardenal, por ejemplo en la Catedral de Córdoba, es porque allí se encuentra otro motrileño,
que es el deán en ese momento de la catedral, don Pedro Salazar y Góngora, que es a su vez el sobrino del cardenal Salazar, un individuo importantísimo y que luego va a ser obispo a su vez, es decir, que estamos hablando de redes en que la coterraneidad, el ser de la misma patria chica, tiene también mucha importancia. La gente tira uno de otro pues porque los dos somos de Motril. La familia Ruiz de Castro y su influencia en el Motril de los siglos XVII y XVIII protagonizan la investigación presentada por Rafael Girón Pascual dentro de este Congreso de Historia dedicado al siglo XVIII motrileño. Pues la verdad es que los Ruiz de Castro es una familia que dentro del Motril, sobre todo del siglo final del XVII y principio del XVIII, yo lo comentaré en la charla, ¿no? Va a ser como una familia que vertebra toda la élite, porque tienen bastantes hijos, es una familia que tiene muchos hijos y a través de los matrimonios casan con prácticamente gran cantidad de las familias más importantes de Motril, ¿no? Curiosamente muchos de ellos de origen italiano, los Zarreta o los Illuminati y otras grandes familias. Y de hecho hay casi todos los personajes de esta familia Ruiz de Castro conocidos vienen por línea femenina, por su madre Ruiz de Castro, como el caso de Agustín Moreno Beltrán Cerrato Ruiz de Castro, ¿no? el marqués de Vallameno y gobernador de Nuevo México, pero también otros personajes de los que iré hablando. Y efectivamente, pues sí, son una familia, como casi todas las de Motril, vinculada al mundo del azúcar, a la posesión y explotación de los ingenios o trapiches de azúcar de Motril y a la comercialización de ese azúcar de caña que Motril pues, era la referencia fundamental en el caso español, ¿no? Con lo cual mucha presencia también esta familia en la vida social, política Por supuesto, y cultural de la ciudad. La mayoría de ellos van a ser concejales de la época, ¿no? Los llamados regidores, y luego militares, administradores, jueces. Se ve algo en la familia bastante original y es la cantidad de estudiantes universitarios que tienen, colegiales en Sevilla, en Salamanca, en Granada, que luego pues terminan llevando la carrera judicial o jurídica y muchos de ellos también eclesiásticos, y realmente pues eso les permite alcanzar grandes cotas de poder, ser miembros del Consejo de Su Majestad, ocupar puestos importantes dentro de la administración, y todo eso, claro, les va a dar bastante poder en momentos donde ya a lo mejor económicamente no eran tan importantes. ¿Qué relación o cómo era la relación que mantuvieron los Ruiz de Castro con otras familias o grupos de poder también de la época? La relación, bueno, ellos voy a hacer un poco spoiler, pero bueno, como ya se dirá. Sí, introducimos para la conferencia. Sí, realmente el origen de la familia es un mercader, es Nicolás Ruiz de Castro, de hecho probablemente el constructor de esta casa, el marido del Castillo Campo, ¿no? Y este señor desde muy pequeño se mete en el mundo del comercio y de las finanzas y amasa un capital muy importante, quizá con el arrendamiento del llamado trapiche viejo, un trapiche que van a montar aquí unos empresarios, digamos, conquenses, que son los chirinos, con la ayuda de un portugués, y van a crear el primer trapiche. Un trapiche aquí había sobre todo ingenios, pero el primer trapiche, que era con mulas y que procesaba la caña de una manera muy eficiente, se hace aquí a principios del siglo XVII, creo recordar 1634, y este Nicolás Ruiz de Castro va a ser el arrendador de ese trapiche durante prácticamente pues, desde la segunda mitad del siglo XVII, y llegará a comprarlo. Se lo compra, un proceso bastante especial porque estos chirinos terminan muriendo y el trapiche pasa a la Compañía de Jesús en Madrid, al Colegio Imperial, y él va a ser el que durante muchos años arriende ese trapiche, pero al final lo compre. Y esa compra pues les permite ser regidor, va a ser juez también de azúcar. Abajo lo tenéis, la verdad es que me ha llamado la atención porque estaba bien puesto. Y realmente pues durante varias generaciones, todavía en el siglo siguiente, en 1752, vemos que el trapiche continúa en poder de los Ruiz de Castro, pero ya entre varios hermanos. Y ya parece que ahí se ha dividido un poco el capital que generó este Nicolás Ruiz de Castro, ¿no? ¿Hasta qué punto el estudio de un linaje familiar ayuda a comprender la evolución histórica de una ciudad como Motril? A ver, Motril tiene un gran problema de fuentes.
Es decir, normalmente las investigaciones que solemos hacer nosotros se basan en protocolos notariales. En Motril creo que se conservan 2 o 3, muy poquito, y además para 1630 y poco. Eso es un problema casi irresoluble. Tampoco hay libros parroquiales, con lo cual es muy difícil estudiar, sin esta documentación, estudiar los procesos económicos y sociales en general. Entonces tenemos que echar mano de la genealogía por medio de estudios de documentación indirecta, a partir de pruebas de hábitos militares, genealogía en general, y entonces eso nos permite reconstruir estas familias. Pero claro, si estudiamos todas las familias de Motril a través de la genealogía, también encontramos documentación que nos puede ayudar a entender su papel, ¿no? Esto se enlaza más con la conferencia que di el año pasado, que era sobre los trapiches, o sea, sobre los ingenios de azúcar y los dueños de esos, los poseedores de esos ingenios. Prácticamente todos los regidores, todos los concejales de la época, las grandes familias de la élite, todos estaban relacionados de una manera u otra con los ingenios de azúcar, con la posesión y la explotación del azúcar. Por lo tanto, estudiando todas estas familias y sus relaciones entre sí, generalmente por matrimonio, esto produce que casi todas, podemos hablar, yo lo definía como una élite sacarocrática, ¿no? Porque la mayoría de las grandes familias de Motril se dedicaban a eso, al azúcar, a producción, comercialización de azúcar, ¿no? Y bueno, estudiando a estas familias podemos llegar a entender cómo funcionaba Motril, por lo menos las relaciones de poder que existían por esa vinculación. Además, casi todos tienen ingenio y además están en el cabildo, están en el ayuntamiento mandando y controlando la ciudad. O sea que, sí. ¿Qué aporta el caso de los Ruiz de Castro al conocimiento de Motril de la edad moderna? Bueno, es una familia, yo no diría que típica, pero también sí lo es. O sea, decir, una vez que uno estudia, yo he estudiado prácticamente todas las familias de Motril, ¿no? Los Ruiz de Castro es una de ellas, ¿no? Y creo que puedo tener una visión más o menos general de lo que hay, ¿no? Pero la característica que tienen es que crean muchos contactos, porque tienen muchos hijos, ¿no? Por ejemplo, ayer hablaba Enrique de los Victorio Amada. Es una familia que es más una línea, de hecho se terminan extinguiendo y el último, el dueño del ingenio de La Palma, de la Casa de La Palma, se muere sin descendencia y se extingue la familia. Sin embargo, los Ruiz de Castro como que se expanden mucho. Cada matrimonio tiene un montón de hijos y hijas, y esas hijas se acaban casando con todos, con lo cual se vertebra bien la comunidad. Eso no ocurre en otras familias porque quizás son más limitadas, se limitan a tener pocos hijos, no hay tanta integración, no hay tanto uso matrimonial y entonces pues no pasan a formar parte de todo ello. Y además en el caso de Ruiz de Castro es que además muchas de esas líneas terminan teniendo un título nobiliario, ¿no? Y de hecho pues algunos títulos nobiliarios vinculados a Motril en el siglo XIX pues vienen de esta relación con los Ruiz de Castro, ¿no? Ajá. Bueno, Rafael, y ya para terminar, ¿qué tipo de documentación le ha permitido reconstruir la trayectoria histórica de esta familia? Ya hemos dicho que evidentemente el archivo municipal de la ciudad tiene poca documentación. Hablando con Encarita me dicen, no, si hay alguna cosita, lo que pasa es que no la he podido consultar, pero de todo tipo. De hecho, yo lo defino un poco como un puzzle, o sea, tienes que ir cogiendo informaciones de los lugares más variopintos. Sobre todo Chancillería de Granada, el archivo de la Chancillería, los pleitos que hay, ahí hay bastante documentación. También, como muchos de estos Ruiz de Castro y sus descendientes terminan siendo caballeros de órdenes militares, Caballero Santiago, Alcántara y algunos, pues toda esa documentación, incluso en la Universidad de Sevilla, son colegiales allí de Santa María y entonces pues también tienen sus expedientes. Protocolos notariales, aquí no, pero curiosamente sí en Cádiz, en Jaén, porque hoy en día la inteligencia artificial permite buscar información en toda la documentación que está disponible online, con lo cual, pues por ejemplo he encontrado testamentos de Ruiz de Castro en Cádiz, porque hay una, en San Fernando para ser más concreto, hay una línea de Ruiz de Castro que testan allí y tienen documentación en Cádiz, pero también en Madrid, es decir, porque realmente lo que más destacaba es que hasta ahora no se ha hecho ningún estudio, hay algún articulito en periódicos locales, pero como tal, la familia como tal no se ha publicado nada a nivel global, no hay ningún estudio que hable desde Nicolás Ruiz de Castro hasta los, pues no sé, 3, 4, 5 generaciones. Creo que en eso va a ser original. Y la documentación pues de todos los sitios, incluso buscando en internet, pues te encuentras
Hay que tener mucho cuidado con la información de Internet, pero sobre todo si son artículos publicados, ahí sí que puede haber una información interesante. Las relaciones familiares y los vínculos nobiliarios en la España de la Edad Moderna han estado presentes en la conferencia de Natalia González Heras, centrada en la princesa de Tserclaes-Tilly y el linaje de los Ruiz de Castro. Muy buenos días y gracias a vosotros por el interés y por haberme invitado aquí a Motril, donde encontrar a esta mujer fue todo un descubrimiento, porque hablamos de una mujer que nace en Flandes, cuando aún forman parte de la monarquía hispánica, estos territorios, en Bruselas en el año 1703. Y resulta curioso pensar que va a acabar vinculada a Motril a través de su matrimonio. Lo va a hacer en el momento en el que contrae matrimonio con José Francisco Ruiz de Castro, que pertenece al linaje de los Ruiz de Castro, un linaje reconocido y respetado en Motril, entre otros motivos porque han venido ocupando cargos importantes dentro del gobierno municipal, dentro del gobierno del ayuntamiento, procede de un linaje de regidores. Entonces eso es lo que va a vincular a la princesa de Tserclaes con Motril. ¿Qué le llamó la atención de esta historia para convertirla en objeto de estudio? Pues nosotras venimos, y digo nosotras en plural porque somos un grupo de investigadoras, desarrollando un proyecto desde hace varios años sobre mujeres poderosas, influyentes, comprometidas y útiles, con esos conceptos de la utilidad, ¿no?, del siglo XVIII para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, teniendo en cuenta que hasta hace relativamente pocos años, dentro de la disciplina histórica, las mujeres habían tenido escasa, por no decir una nula relevancia. Entonces nosotras nos hemos empezado a dar cuenta que las mujeres estaban presentes en la historia, por supuesto, y que en muchos casos trascendían esos roles que habitualmente se les habían dado, ¿no?, dentro del ámbito doméstico. Hubo mujeres que tuvieron una presencia y una participación muy activa en determinados ámbitos que podemos considerar de poder. Eso es otro tema, ¿no? ¿Cuál es exactamente la definición que podemos dar a tener poder en el siglo XVIII por parte de las mujeres? Pues evidentemente no es nuestro concepto de poder del día de hoy, donde solemos asociarlo habitualmente al poder político. Las mujeres no tienen una participación política en el siglo XVIII todavía, estamos en sociedades del antiguo régimen, pero sí que muchas de ellas van a ocupar espacios preeminentes, fundamentalmente dentro de su familia, y desde esa posición van a ejercer determinados papeles de control, gestión, administración económica, van a ser las responsables de organizar los matrimonios dentro de sus familias, de sus hijos, con el fin de dotar de una mejor proyección a su linaje, sin olvidar el poder económico que tienen, porque muchas de ellas son las que aportan, por otra parte, el patrimonio cuando llegan a un matrimonio a partir de esa dote que llevan con ellas. Entonces, bueno, en este tema del poder estamos, y la princesa de Tserclaes la consideramos como una mujer poderosa, también por su capacidad de actuación y agencia a la hora de conseguir que se le reconozca su título como princesa. Ajá. No quiero adelantar mucho más, pero existe una problemática por la que no va a ser reconocida como heredera del título desde el primer momento y va a pelear por ello. Y aparece también una figura importante a raíz de comenzar el estudio de la princesa de Tserclaes, que es su madre, Alejandrina, Alejandrina Bach, que asimismo va a ser una mujer fuerte también, que luche por dotar de los derechos que considera le corresponden a su hija.
Esta información y documentación, que seguramente es muy ardua, ¿dónde la habéis conseguido? Bueno, pues a ver, una de las grandes problemáticas para llevar a cabo el análisis de las vidas de las mujeres es que no siempre encontramos tantos testimonios directos como nos gustaría, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de mujeres que en la mayor parte de los casos no son reconocidas como sujetos jurídicos porque dependen del sujeto jurídico varón, del padre, del marido, y tienen una condición jurídica cuando enviudan, ¿no? Entonces, de las viudas podemos conocer un poquito más en ese sentido a partir de documentación que se genera de su propia actividad de tipo administrativo, etcétera. Pero cuando nos encontramos con mujeres solteras, hijas todavía de un padre vivo o casadas, pues no es tan fácil. Entonces llegamos muchas veces a ellas a partir de documentos cuyos titulares son estos varones de su familia. Y ese es el punto de partida que habitualmente seguimos para localizar a estas figuras. Luego, en algunos casos, tenemos la posibilidad, que en este caso ha sido así, de encontrar una documentación que tiene un valor grande ya en sí mismo, porque es un texto escrito directamente por esta princesa. Es decir, podemos hablar de un ego documento, un documento del yo, donde ella misma expresa cuál ha sido su trayectoria y conocemos su historia a partir de su propia escritura. Ajá. Muy bien. ¿Qué contexto histórico rodea a los personajes protagonistas de esta investigación? Pues estamos hablando de principios del siglo XVIII. Decía que la princesa de Serclás nace en 1703 y en ese momento los Ruiz de Castro son una familia que ha estado ya vinculada al poder durante el último reinado de la dinastía Habsburgo, de Carlos II, y cuando se produce el conflicto sucesorio van a apoyar la candidatura de los Borbones, de Felipe V, que finalmente va a ser, digamos, el bando vencedor, el bando Borbón, y por lo tanto aquellos que apoyaron a la candidatura de Felipe V van a mantenerse muy próximos al poder. Y en ese sentido, pues vamos a ver cómo el marido de la princesa, Francisco José Ruiz de Castro, pues va a ir escalando, siguiendo todo un cursus honorum dentro de la administración borbónica, ocupando primero los peldaños más bajos hasta llegar a ocupar el de oidor de la Chancillería de Granada, pasando incluso por un nombramiento intermedio en los territorios americanos. Bueno, Natalia, ¿qué aspectos cree que pueden resultar más interesantes, ¿no?, dentro de esta conferencia? Pues a mí sobre todo... y sorprendentes para el público. Y más allá de la historia concreta, ¿no?, de los sujetos de los que estamos hablando, me gustaría hacer ver al auditorio esta tarde la importancia que tiene continuar avanzando en este tipo de análisis, donde vamos sacando a la luz a un número importantísimo de mujeres que pues hasta ahora nos habían sido completamente desconocidas y que efectivamente somos capaces de insertar dentro de dinámicas que hasta ahora solamente, historiográficamente hablando, habíamos visto su desarrollo a partir de la actuación o actuaciones llevadas a cabo por parte de los hombres. Entonces eso es lo que me gustaría poder trasladar esta tarde y bueno, espero lograr hacerlo desde luego con el entusiasmo que nosotros venimos haciendo la investigación, ¿no?, y a entusiasmar asimismo al público. José María García Ríos ha abordado durante su conferencia el recorrido de los García de León Pizarro desde Motril hasta la corte borbónica, mostrando la conexión entre las élites locales y los centros de poder de la España del siglo XVIII.
Bueno, pues los García de León Pizarro son una familia muy interesante que se mueve en ese 700, ¿no? Pero es cierto que los García de León Pizarro, que es una composición que se genera con el paso del tiempo por baronía, ellos son García a secas y bueno, entroncan con la familia León, asumen ese García de León y después cuando emparenten matrimonialmente con los Pizarro, asumen ese compuesto definitivo que utilizarán los futuros miembros de esta parentela, García de León Pizarro, ¿no? En origen, esta familia, este clan familiar, los García vienen de un pequeño núcleo poblacional de la actual provincia de Toledo, pero con una serie de conexiones familiares, una serie de conexiones matrimoniales con otras familias procedentes de ámbitos tan diversos como pueden ser Segovia, como puede ser Extremadura, como puede ser Orense, hasta con familias que están aquí relativamente cerquita de la villa de Motril, como puede ser la Alpujarra, más concretamente el caso de Órgiva. Es una familia que viene del norte, de la zona más septentrional de la península ibérica, pero que con el paso del tiempo van bajando hacia abajo, se van desplazando geográficamente hacia abajo, hacia el sur, hasta finalmente llegar a Motril en el siglo XVIII. ¿Y por algún motivo en concreto se vienen para acá? Bueno, vienen en función de la prosperidad económica que va despertando la villa primero y después ciudad de Motril, gracias a la prosperidad económica de los ingenios del azúcar, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Era habitual que familias de una ciudad como Motril alcanzaran puestos de relevancia en la administración borbónica? Era relativamente frecuente. Por focalizarnos en el caso concreto de la familia García de León Pizarro, es cierto que su heredero, su descendencia, alcanza puestos altísimos que podemos considerar que tienen cierto éxito dentro del organigrama de la monarquía hispánica, puestos de tal relevancia dentro de la alta administración de la monarquía y dentro del mundo del ejército, ¿no? Puestos que van desde capitán o coronel de la fortaleza de Orán, al otro lado del estrecho, o presidente de la Real Audiencia de Quito, puestos de altísima relevancia dentro de ese organigrama, de ese magma que es la monarquía hispánica del siglo XVIII. ¿Qué importancia tuvo la corte para las aspiraciones de la élite local? Mucha, porque en la corte era donde se movía todo, donde se tejían complicidades y se tejían al mismo tiempo intrigas cortesanas, ¿no? Entonces, controlar la corte significaba controlar un poco, en cierta medida, los destinos de esa familia en cuestión. Mucho. Ajá. ¿Y cómo se construían esas carreras políticas y administrativas en el siglo XVIII? Bueno, es verdad que el siglo XVIII, a diferencia del siglo XVI, del que soy especialista, el siglo XVIII es un momento de cambio. Ya no prima tanto el valor de la sangre, sino que ahora lo que más prima es el valor del mérito. Es cierto que la monarquía hispánica necesita servidores, necesita gobernadores, necesita corregidores, necesita militares para poner en funcionamiento ese vasto imperio que es el imperio español, ¿no? Y por tanto, a raíz de esos méritos, de esa carrera meritocrática, la corona lo que va a hacer es premiar a esos fieles servidores. ¿Qué puede aportar esta historia a la comprensión del papel de Motril en la España de la época, de esa época en concreto? Bueno, pues ciertamente espero que mucho, ¿no? Porque estas familias son bastante desconocidas a nivel local, no tanto a nivel nacional o transnacional, pero sin embargo a nivel local la familia García de León Pizarro, creo, hasta donde llego, que son bastante desconocidos. Ajá. Bueno, y para terminar, ¿qué aspectos cree que puede resultar más interesante o sorprendente para el público de esta tarde? Seguramente observar, entrever ese fulgurante ascenso socioeconómico que experimenta la familia García de León y ese rápido también descenso social, que tan importante es el ascenso como el descenso. Bueno, y toda esta documentación para recomponer la historia y demás, ¿ha sido complicada hacerse de ella? Es complicada porque, como te he dicho anteriormente, la familia se mueve geográficamente por puntos muy diversos que nos llevan al otro lado del Atlántico en muchas ocasiones o al corazón de Europa. Y claro, tenemos aquí en Motril un hándicap importante y es que no tenemos los protocolos notariales, se han perdido desgraciadamente para siempre, con lo cual tenemos que reconstruir genealógicamente a esta familia a partir de otras fuentes
y eso normalmente nos lleva a un abismo peligroso y al mismo tiempo interesantísimo. Es muy interesante poder recomponer lo que fue y lo que representó esta familia a partir de otras fuentes generales, nacionales, transnacionales, que nos ayudan a calibrar el papel y el nivel que tuvo esta familia. Muy bien, pues muchísimas gracias, José María.